Clasicismo europeo del siglo XVIII. Yo les hablaré sobre las ideas dominantes de la época. El clasicismo francés, que había comenzado a influir en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVII, se extiende a otros países europeos. Así, en el siglo XVIII se dice que el siglo XVII francés es la época culminante entre las artes y las letras francesas. Es conocido también como el Gran Siglo. Se produce un afrancesamiento generalizado de la cultura europea. Mientras tanto, París se convierte en la capital artística de Europa, relevando así a Italia, que desde el Renacimiento había dominado la vida artística de Occidente, mientras que Roma es el centro de estudio de las artes clásicas. Por eso, si una persona quiere ir a estudiar una obra clásica, tiene que viajar a Italia. Pero París seguirá siendo el centro de estudio del arte moderno. En París se ponen muy de moda las exposiciones de arte, que es un proceso muy fundamental para que las demás personas puedan adquirirlas. Por ejemplo, ya no solo aquellas personas que tienen un poder económico para obtenerlas, por ejemplo, sino aquellas personas que tengan un interés meramente estético. Ante la llegada de la Revolución Francesa, solo se podían exponer personas con cierto grupo de personas privilegiadas, por ejemplo, los de la Academia Francesa. Entonces, tras la revolución, se creó como una especie de democratización de la actividad artística, lo que provocó que todas las personas pudieran exponer sus obras y se expondieran a un público más grande. Así, de esta forma se le dio fin al monopolio de la aristocracia y de la corte. Ya no solo las artes estaban en una galería de los reyes y de los importantes coleccionistas, por ejemplo, y tampoco se presentaban así a un público más general. El pensamiento racionalista. El pensamiento racionalista domina la Europa del siglo XVIII. El convencimiento de que siguiendo la razón podría dominar las probabilidades, podrían alcanzarse grandes logros, había suscitado un claro optimismo en el siglo anterior. Por ejemplo, las personas, sí, porque, por ejemplo, sobre todo en Francia, se seguía el discurso del método Descartes. Pero, ¿qué es el discurso del método Descartes? El discurso del método Descartes proporcionó las bases del racionalismo del siglo XVIII, una tendencia filosófica que hace énfasis más allá de la razón y el intelecto, más allá que de la emoción y la imaginación. En él se muestran las capacidades de razonar entre lo verdadero y lo falso, que nos conlleva a diferentes caminos. ¿Cuál es el objetivo de la filosofía de Descartes? Es encontrar a través de su método la verdad. Entonces, así se proponen nuevas formas de buscar la felicidad y se adopta una visión nueva frente al mundo. Y se esgrima que la razón es el valor más alto. Y es que en el siglo XVIII se produce el espíritu crítico. Y entonces, gracias a la razón, se procede a un examen crítico donde para probar lo que tradicionalmente se conocía como verdad y antes no era cuestionado. Entonces a través de esto nos damos cuenta de que el mundo está lleno de errores, de que por la tradición todo era cuestionado como verdad. Todos lo aceptaban como verdad y se esgrime la razón para combatir estos errores y todo dogma de que no esté fundamentado racionalmente. Más completamente, en el ámbito del literario, el siglo XVIII se siguen principios fundamentales del clasicismo francés, y como lo que Francia había hecho era recoger toda la herencia del Renacimiento italiano. Entonces, de esta forma se puede afirmar que desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, se
se divulgaban en general una misma concepción de literatura, en mínimas variaciones. Aunque en la práctica literaria se hagan otras cosas, la teoría siempre será clasista. Incluso llega un momento en el que es vista entre un abismo de las opiniones, que es una repetición de las opiniones de Aristóteles y de Horacio, y la práctica es mucho más creativa e innovadora. Ahora, el buen gusto. El buen gusto es la aplicación del sentido común a las artes. Está siendo y sigue siendo el criterio fundamental para enjuiciar las obras, puesto que apoya en la razón, en el sentido común y el gusto de los lectores cultivados, refinados e instruidos. El clasicismo creía en la uniformidad del gusto y se esgrimía la razón como arma contra las modas y los gustos pasajeros. Solo empiristas, como por ejemplo David Hume, puede aceptar de que la universalidad del gusto no puede demostrarse empíricamente, que más que la experiencia de cada día demuestra que no ha existido entonces una escala fija de valores estéticos. Y entonces se dirá que la belleza no es algo objetivo o algo que esté objetivamente en nosotros, sino que es algo subjetivo, algo subjetivo que está en nosotros. Esto contribuye a que se vaya forjando una época subjetivista que se encuentra con la culminación del Renacimiento. Y este subjetivismo contribuirá decididamente la crítica del juicio de Kant y el pensamiento de Schiller. Entonces podemos decir que el empirismo inglés y la ilustración alemana también constituyen los fenómenos esenciales del pensamiento, por tanto, en la modernidad. Algo clave para hablar de la teoría del gusto y el juicio estético es el proceso psicológico que experimenta el sujeto ante la obra. Entonces, para darle fuerza a esta idea, se cree en la universalidad del gusto. Esto quiere decir que también se cree con ello la belleza objetiva de una obra. Entonces, serán relevadas solo aquellas obras que tengan un gusto o que sigan los preceptos clásicos. Es decir, se cree que existen leyes universales para garantizar la belleza de una obra. Y que al no aceptar estas reglas no es problema de gusto, sino de ignorancia. Entonces, está claro que para una mentalidad clasista es evidente que se sigan los principios fundamentales de la razón. Así, ya no se siguen las reglas solo por admiración a Aristóteles y a Horacio, sino porque se cree que seguirlas es lo más racional. Como se ve, pues, más que autoritarios, los neoclásicos son racionalistas. Están convencidos de que todo se puede resolver y comprender mediante la razón. Y así lo someten a todo a un análisis absolutamente riguroso. Esto hace que la crítica literaria esté más cerca de la filosofía, tanto como una como la otra pueden basarse en un método de investigación absolutamente racional.